registrada en debida forma la asistencia de las partes y las apoderadas judiciales de las mismas, se procede a continuar con el trámite correspondiente y en primer lugar se profiere el siguiente auto así. Tiénese a la doctora Jacqueline Vanessa Andrade Yela, de condiciones civiles indicadas en la actuación judicial, para actuar en nombre y representación de la demandante en los términos y para los efectos de los documentos de sustitución allegados. Tiénese por incorporados en debida forma al expediente digital o electrónico. De la misma manera, tienes a la doctora Amanda Lucía Zamudio Vela, de condiciones civiles indicadas también en la actuación judicial, para actuar en su calidad de apoderada sustituta de la demandada Colpensiones en los términos y para los efectos de la actuación judicial. Tienes por incorporados en debida forma al expediente electrónico los documentos allegados. De otra parte, también tienes a la doctora Sara María Vallejo Garcés, también de condiciones civiles indicadas, para actuar en su doble calidad como apoderada y representante legal de la demandada Protección S.A. en los términos y para los efectos de los documentos allegados. Tienes por incorporados en debida forma al expediente digital o electrónico. Y por último, tienes a la doctora Nereidis Elena Solano Arevalo, de condiciones civiles indicadas en la actuación judicial, para actuar también en doble representación de Colfondos S.A. en los términos y para los efectos de los documentos allegados, tienen por incorporados en debida forma al expediente electrónico digital. De todo lo anterior, las profesionales en derecho quedan notificadas en estrados y pasamos en este momento a constituirnos en etapa de conciliación. El despacho judicial insta a las partes para que lleguen a un acuerdo conciliatorio en relación con las pretensiones de la demanda, a fin de precaver el litigio como finalidad establecida en la ley. Señora Esperanza, dígale a la audiencia si tiene ánimo conciliatorio o quiere continuar con el proceso judicial. Puede activar el micrófono. Vamos a continuar, por favor, señor juez. Muy bien. Doctora Amanda, digámosle a la audiencia cuál fue la determinación tomada por el Comité Técnico de Conciliación de Colpensiones. Sí, su señoría, de acuerdo con la certificación número 16647-2022, expedida por la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, no se propone fórmula conciliatoria para el caso que nos ocupa. Muy amable. Doctora Sara María. Su señoría, mi representada sí le asiste ánimo conciliatorio, sin embargo, según certificado del comité y el ánimo conciliatorio que presenta Colpensiones, entonces nos atenemos a lo que se prevé en el proceso. Muy amable, doctora Nereidis. Su señoría, mi representada no le asiste ánimo conciliatorio. Muchísimas gracias. Teniendo en cuenta lo manifestado al unísono por las partes en esta actuación judicial, se constituye el despacho fracasada la etapa de conciliación en primera audiencia de trámite. Continuamos con la etapa de secciones previas, teniendo en cuenta que las excepciones propuestas tienen el carácter de mérito de fondo, no hay excepciones previas por resolver, las apoderadas quedan notificadas en estrados. Continuamos con el saneamiento y fijación del litigio, tampoco se observa causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, por lo que se procede a la fijación del litigio, cuyo debate probatorio se centrará respecto de la demandada, en este caso Colpensiones, en los hechos contenidos en los numerales 2, 4 a 7, 10 a 18 respectivamente el escrito de demanda, de los que indicó no constar o no ser ciertos en cuanto a la demandada Protección S.A. en los hechos contenidos en los numerales 1, 2, 3, 6 a 18 respectivamente el escrito de demanda, de los que indicó no constar o no ser ciertos y en cuanto a la demandada Colfondos S.A. en los hechos contenidos en los numerales 1 a 5, 7 a 18 del escrito de demanda, de los que indicó no constar o no ser ciertos. Por todo lo anterior, el problema jurídico que es resolver el despacho judicial en sede de instancia, si hay lugar o no a declarar la ineficacia de la afiliación efectuada por la señora Esperanza Prada Daza, y en este caso si pueda retornar al régimen de prima media compensación definida hoy administrado por Colpensiones con las correspondientes consecuenciales que se deriven de la actuación judicial. Se le concede el uso de la palabra a la apoderada, a la parte actora, para que haga la manifestación respecto del saneamiento, fijación del litigio y problema jurídico que va a resolver el despacho en sede de instancia. Doctora Jacqueline. Su señoría, no se observa irregularidad alguna en cuanto al saneamiento del proceso y conforme con la fijación del litigio. Muy amable, doctora Amanda. Conforme, su señoría, sin observación alguna. Muy bien, doctora Sara María. Gracias, su señoría, no se avisora ningún tipo de nulidad que puedan invalidar lo actuado hasta el momento, igualmente conforme con la fijación del litigio. Muchas gracias. Finalmente, doctora Nereidis. Su señoría, conforme con la fijación del litigio y revisado, no se encuentra ningún vicio que genere nulidad. Muy amables.
Pasamos entonces al decreto de pruebas. Pruebas a cargo de la parte demandante, tener como pruebas documentales y dar el valor probatorio que en derecho corresponda. Las que obran en el PDF 1 y 8 del dossier digital, entre ellas copia de un derecho de petición radicado en Colfondos S.A., copia de una carta del 19 de marzo del 2021 dada por Protección S.A., copia también de otra carta del 27 de abril de 2021, también de Colfondos, copia del escrito del 11 de mayo del 2021 radicado en Colpensiones, y la respuesta dada en este caso bajo el radicado BZ 2021 raya al piso 54 23 535 111-5108 del 11 de mayo de 2021, emitida por Colpensiones. Solicita a la parte actora se decrete el interrogatorio de parte del representante legal de la demandada Protección S.A. y se decreta entonces para los fines pertinentes a que hubiere lugar. Pruebas a cargo de la parte demandada, en este caso Colpensiones, se dispone a tener como pruebas documentales y dar el valor probatorio que en derecho corresponda, las que obran en el PDF número 11 del dossier digital, entre ellas el expediente administrativo, historia laboral de la demandante, como también lo que tiene que ver con la práctica. Se decreta el interrogatorio de parte que deberá absolver la señora Esperanza Prada Daza. Pruebas a cargo de la parte demandada Protección S.A. se decretan como pruebas documentales y se dará valor probatorio que en derecho corresponda a las allegadas en el PDF 14 del dossier digital, entre ellas una solicitud de vinculación al Fondo de Pensiones Obligatorias administrado por Davivir, hoy Protección, de fecha 1 de febrero de 1996, certificado de Sistema de Información SIAP y del cual hace parte Colpensiones, donde se indica y consta fecha de traslado efectuada por la demandante a Protección, certificado de aportes, políticas para asesorar y vincular personas naturales a Protección, un concepto emitido por la Superfinanciera 2015-123910 del 002 del 29 de diciembre de 2015 y un comunicado año de prensa donde aparece dicha AFP. También se decreta, si hay lugar a ello con reconocimiento de documento, la práctica de interrogatorio de parte que deberá absolver la demandante señora Esperanza Prada Daza. Pruebas a cargo de la parte demandada Colfondos S.A. se dispone a tener como pruebas documentales y dar el valor probatorio que en derecho corresponda a las documentales, en este caso PDF 12 del dossier digital, entre ellas documentos SIAP, estado de afiliación de la aquí demandante, y se decreta también la práctica de interrogatorio de parte, si hay lugar a ello con reconocimiento de documentos, que deberá absolverla aquí. En este caso, demandante se itera señora Esperanza Prada Daza. En virtud de lo anterior, se procede a la apertura del debate probatorio con el fin de recepcionar las pruebas decretadas a favor de las partes y, como se indicó, se le dará valor probatorio que en derecho corresponda a las documentales allegadas por cada una de las intervinientes en la actuación judicial y se practicarán también los interrogatorios de parte en la forma y términos decretados por el despacho judicial. Teniendo en cuenta lo anterior, doctora Jacqueline, ¿usted insiste en la práctica del interrogatorio de parte de la representante legal o por el contrario va a hacer alguna manifestación? Su señoría me permite desistir del interrogatorio. Auto, teniendo en cuenta lo manifestado en este estado de la diligencia por la apoderada de la parte demandante, se acepta entonces el desistimiento de la práctica de interrogatorio de parte a la representante legal de Protección S.A. De todo lo anterior, las apoderadas quedan notificadas en estrados y entonces pasamos al interrogatorio de parte que absolverá la demandante a instancia de cada una de las demandadas en este proceso judicial. Señora Esperanza, nuevamente para que quede el registro de la actuación y su asistencia al día de hoy, díganos sus nombres y apellidos completos, su número de cédula, su dirección física, dirección de correo electrónico, número de contacto y adicional a ello cuál es su nivel de estudios o grado de escolaridad, cuál es su profesión u oficio, cuál es su edad al día de hoy y si sigue trabajando o no. Sí, su señoría. Mi nombre es Esperanza Prada Daza. Mi número de cédula es... ¿Cuál es su profesión u oficio? Mi profesión es, yo soy contador público. Muy bien. ¿Y ha hecho solicitud de reconocimiento pensional? ¿O ya le fue reconocida pensión en este momento? Cuando llegó la edad de pensión, yo me acerqué a Colfondos y solicité que me explicaran cómo iba a ser mi pensión. Pero entonces ellos me explicaron, en ese momento me dijeron que yo iba a recibir un mínimo, y entonces ahí fue cuando dije, no voy a recibir un mínimo porque pues igual no es normal después de todo lo que... Pero no está pensionada en este momento. No. Muy bien. Levante la mano derecha a la cámara, señora Esperanza. A sabiendas de la responsabilidad penal que el juramento implica, jura y promete decir verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en el interrogatorio de parte que va a absolver el día de hoy. Sí, juro. Muy bien, puede bajar la mano. Doña Esperanza, las abogadas le van a hacer unas preguntas en el interrogatorio que usted va a absolver el día de hoy.
Algunas preguntas pueden ser asertivas, diga cómo es cierto sí o no, contesta de la misma manera. Si no entiende la pregunta, le pedimos el favor a la profesional que la esté interrogando para que se la repita. Y una recomendación adicional, conteste lo que le estén preguntando. Por eso para que esté concentradita y de una manera muy tranquila. ¿Tiene alguna pregunta? No, señor. Entonces, doctora Amanda, apoderada de Colpensiones, tiene el uso de la palabra. Recuerde llevar el orden consecutivo de las preguntas. Gracias, su señoría. Buenos días, doña Esperanza. Buenos días. Primera pregunta. Diga cómo es cierto, sí o no, que usted hace 27 años no está afiliada al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones. No. ¿No es cierto? ¿Es cierto o no es cierto, doña Esperanza? Usted hace 27 años no está afiliada al ISO y Colpensiones. ¿Es eso cierto o no es cierto? Sí, es cierto. Muy bien. Segunda pregunta. Manifieste al despacho qué la motiva a retornar a Colpensiones después de 27 años. Como lo dije ahorita anteriormente, cuando yo me acerqué a Colfondos a averiguar sobre mi pensión y me dijeron que solamente me iba a pensionar con un mínimo, pues yo dije no, porque no es lógico que yo me vaya a pensionar con un mínimo después de haber aportado durante mucho tiempo sobre un salario muchísimo mayor. Por eso tomé la decisión de hacer la solicitud para volver a Colpensiones. Tercera pregunta. Manifiesta el despacho por qué es razón esperar 27 años si no se trasladó antes. En alguna ocasión yo sí intenté trasladarme y fue cuando Colpensiones me dijo que no se podía ya el traslado. Por esa razón yo no volví a insistir hasta el momento en que fui a Colfondos y me dijeron lo que acabo de decir, de lo de la pensión. Cuarta pregunta. Manifiesta el despacho cuál fue la motivación para que Colpensiones le negara en esa oportunidad el traslado. Me dijeron que no se podía por el tiempo en que de pronto me demoré. Tenía 10 años antes de pensionarme para poder hacer el traslado. Quinta pregunta. Manifiesta el despacho si usted previo al traslado que realizó en marzo de 1996 a Davivir, usted solicitó al entonces Instituto de Seguros Sociales asesoría alguna respecto del traslado que iba a hacer. No. Sexta pregunta. Manifieste el despacho si usted durante los 27 años que no ha estado afiliada al Seguro Sociales o Colpensiones, usted ha solicitado asesoría alguna respecto del traslado posterior que hizo a Colfondos. No. No solicitó. Séptima pregunta. Manifiesta el despacho si usted ha firmado solicitud de bono pensional con el Instituto de Seguros Sociales y posteriormente con Protección. No. Octava pregunta. Manifiesta el despacho si usted, previo a suscribir cada uno de los formularios de los fondos privados, es decir, de Davivir y Colfondos, usted leyó dichos formularios. No. ¿No los leyó? No. Novena pregunta. Manifiesta el despacho si usted, con la profesión que tiene, suscribe documentos, es decir, firma documentos sin leerlos. Con todo respeto, doctora, en el momento en que yo me afilié a Davivir, fue un caso excepcional porque en ese momento cuando yo empecé a trabajar, a mí me dijeron, nosotros estamos afiliados a esto, entonces vamos a afiliarla a Davivir.
en ese momento. Cuando fue el traslado de un fondo a otro, a mí no me llamaron para decirme tengo que firmar un documento o algo por el estilo, sino que a mí me llegó ya cuando fui a cancelar el pago, ya era en el otro fondo. O sea, a mí nunca me avisaron que me iban a trasladar de fondo. Lo hicieron internamente entre ellos. ¿Quiénes son ellos, doña Esperanza? ¿Quiénes son ellos? ¿Dónde Entre los trabajaba fondos de usted? pensión, o sea, de Davivir y el Sí, fondo pero ¿dónde cuando se trabajaba trasladaron. usted? ¿Dónde trabajaba usted para ese momento? Yo trabajé con él en ese entonces, tanto tiempo. En ese entonces empezaba a trabajar con el Fondo Rotatorio del Consejo de Bogotá. 10ª pregunta, doctora Amanda. No, 11ª pregunta. Ah, 11ª, muy bien. Manifiesta el despacho si usted suscribe documentos sin conocer las consecuencias o los efectos jurídicos que ellos pueden tener. No es que no los haya leído, es lo que yo le acabo de comentar, doctora. Cuando a mí me hicieron el traslado de fondo a fondo, a mí no me dijeron. Simplemente lo hicieron internamente entre los fondos, porque cuando yo fui a cancelar el pago de la salud y eso, ya no existía el fondo al que me había afiliado, sino era otro, porque ellos se habían como fusionado, no sé, en ese momento. Que en sí leo los documentos que voy a firmar, sí los leo. 12ª pregunta. Sírvase aclarar al despacho. En preguntas anterior yo le pregunté si usted había leído los formularios de los dos traslados que hizo a los fondos privados. Me dijo que no. Que no, perdóneme, no. Terminó la pregunta. Sin embargo, ahora me dice que sí lo leyó y me dice que se lo hicieron en forma directa a los fondos. La pregunta va en el sentido de que se aclare cuál fue realmente la situación. ¿Usted suscribió firmó los dos formularios? Solamente firmé el primero en el momento en que yo me afilié por Tenemos la primera doctora que vez. conteste, doctora Jacqueline, que ella tiene que explicar porque se está entrando en contradicciones. Está diciendo una cosa y después dice otra. A ver, No, Esperanza, señor juez. conteste lo que le están preguntando. A ver, conteste porque usted está bajo la gravedad del juramento. A ver, y haga las explicaciones. Puede bajar la mano, doctora Jacqueline. Hágame el favor. En el momento en que yo en el primer momento en que yo me afilié a Davivir o el primer fondo que yo estuve, en ese momento pues sí firmé los documentos y toda la cuestión. Ya después, cuando yo volví a hacer, después de un tiempo, porque siempre había sido ese fondo, después de un tiempo, entonces, cuando yo fui a hacer el pago de mi salud, ya no existía Davivir, sino era el otro fondo, ING, exactamente, pero que yo haya firmado el otro documento haciendo el traslado a ING o a otro fondo, no lo firmé. Hicieron el cambio internamente, entre ellos. 13ª pregunta. Manifiesta el despacho si usted suscribió afiliación alguna con Colfondos. ¿Contestó? Con Colfondos, sí. Doctora Amanda, ¿alguna otra pregunta? 14ª pregunta. Entonces, de acuerdo con su respuesta anterior, le solicito manifieste si usted leyó dicho formulario de Colfondos. Sí. No más preguntas, muchas gracias. Muy bien. Doctora Sara María, tiene el uso de la palabra para el interrogatorio de parte de la demandante. Gracias, su señoría. Protección de CICE del interrogatorio de la parte demandante. Gracias. Auto, teniendo en cuenta lo manifestado en este estado de diligencia por la apoderada judicial de protección S.A., se acepta el desistimiento de la práctica de interrogatorio de parte que va a absolver la aquí demandante. Las apoderadas quedan notificadas en estrados. Y por último, se le concede el uso de la palabra a la apoderada de Colfondos S.A. Doctora Nereidis, tiene el uso de la palabra para el interrogatorio. Recuerde llevar el orden de las preguntas. Gracias, señoría. Buenos días, señora Esperanza. Buenos días. Señora Esperanza, indíquele al despacho cuáles fueron Primera pregunta. Primera pregunta.
¿Cuáles fueron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la que se dio la afiliación a AFP Colfondos? Cuando yo estaba trabajando, llegó la persona, un señor X allá a la oficina y empezó a hacer la afiliación, no solamente la mía, sino de varios. No nos explicó, o sea, a ver, ¿cómo les explico yo? Cuando uno le preguntaba, bueno, dígame las garantías que uno tiene de poderse afiliar aquí a Colfondos, él dijo, no, pues a ustedes les van a pagar sobre lo que ustedes estén cotizando y toda la cuestión, pero viendo la realidad no es esa. Pues sí nos afiliamos muchos, nos trasladamos a Colfondos, pero ya después cuando se ve la realidad de que no vayan a pagar sobre el valor o sobre el porcentaje que deben pagarle a uno sobre lo que uno está cotizando, pues por eso Disculpe que estoy la interrumpa. Le voy a agradecer de que seamos concisos con la respuesta y que responda lo que se le esté preguntando. Yo le pregunté acerca de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, es decir, cómo fue esa afiliación, dónde fue esa afiliación. En la oficina donde yo trabajaba. Okay. ¿Dónde trabajaba en ese Doña momento? Esperanza es como muy escueta en las respuestas, por eso uno tiene que hacerle, dice que trabajaba, ¿en dónde trabajaba usted? Le hago un requerimiento y por allá dice en el fondo rotatorio, después, eso fue en el fondo rotatorio, ¿dónde era que usted prestaba sus servicios? En el Doña cambio, Esperanza, el despacho cuando le yo está fui, dando la oportunidad para que usted en esta actuación judicial exponga todo lo correspondiente conforme a lo que se le esté preguntando, responda lo que se le pregunta, no se vaya por otras situaciones que no son las que se deriven de la actuación judicial. Ahora sí, ya con el requerimiento ya responda en debida forma. perfecto, señor juez. Yo trabajaba en la Secretaría Distrital de Hacienda. En este momento fue cuando se hizo el cambio a Colfondos. Ok. Señora Marta, indíquele Tercera cómo pregunta. Esperanza. Tercera perdón, pregunta. señora Esperanza. Tercera pregunta, segunda pregunta. Indíquele al despacho cómo fue esta asesoría que le suministraron los asesores de Colfondos. ¿Qué recuerda usted que le indicaron en ese momento? En ese momento, lo único que dijo el asesor, dijo, si ustedes se llegan a cambiar a Colfondos, ustedes van a tener unas garantías y van a hacer el pago de su pensión sobre el monto en que ustedes, el porcentaje que le corresponda sobre lo que usted está cotizando, pero que fuera algo explícito, no lo hizo. Tercera pregunta, señora Esperanza, ¿cuántos asesores le brindaron esta información? Y Uno. si esta información que usted recibió fue de manera individual o grupal. Fue un solo asesor y fue de manera grupal. Cuarta pregunta, señora Esperanza, ¿usted en algún momento realizó alguna pregunta frente a la información que le estaban brindando? No. Quinta pregunta, indíquele al despacho si la opción de escoger este régimen pensional y el traslado específicamente a AFP Colfondos fue de manera libre y voluntaria. En ese momento sí. Sexta pregunta, indíquele al despacho si usted en algún momento ha presentado alguna reclamación con respecto a la afiliación ante AFP Colfondos. No. Séptima pregunta, señora Esperanza, ¿desde qué momento usted se percata de que lo que le ofrecen en el régimen de ahorro individual no llena sus expectativas pensionales? Cuando cumplí la edad para pensionarme. Novena pregunta, indíquele al despacho en que si usted en algún momento ha solicitado una proyección pensional en el régimen de prima media.
No. No tengo más preguntas, su señoría. Gracias, señor Esperanza. Muchas gracias. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminada la misma y se agradece a la demandante su asistencia el día de hoy. Y ahora bien, teniendo en cuenta que ya no hay más pruebas pendientes por evacuar, se dispone en este momento el cierre del debate probatorio. Quedan las apoderadas debidamente notificadas en estrados y se les concede el uso de la palabra a cada una de las profesionales en derecho para que, si lo estiman pertinente, en un término máximo de hasta 7 minutos, presenten sus alegatos de conclusión. Doctora Jacqueline, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, su señoría. En este estado de la diligencia me permito asentar mis alegatos de conclusión, solicitándole o reiterándole que se declare ineficaz la afiliación o traslado de la señora Esperanza Prada Daza de lo que es el régimen de prima media con prestación definida al RAIS a través de la hoy AFP Protección S.A. a partir del 1 de febrero del 96, efectivo a partir del mes de marzo de dicha data, por haber incumplido las demandadas con su deber de informarle a mi representada respecto de las implicaciones y las consecuencias de tal traslado de régimen pensional. Pues las administradoras de fondos de pensiones, además de prestar los servicios que les son inherentes en forma eficiente, eficaz y oportuna, deben cumplir cabalmente con las obligaciones que taxativamente les señala la ley, dentro de los que se resalta el deber de la información. Una información que debe ser completa, comprensible y suficiente sobre las consecuencias tanto favorables y desfavorables de tal traslado. Debe comprender todas las etapas, aún desde la afiliación hasta la definición del derecho pensional, e incluso trascender del buen consejo, pues de ser necesario, de llegar a desanimar el potencial afiliado. Pues se recuerda que para dichas datas, e incluso en el caso de mi representada, para el momento en que acredita los requisitos para pensionarse, siempre ha habido un desconocimiento de parte de los afiliados respecto de esas implicaciones entre ambos regímenes. Es pertinente señalar que en providencias dictadas en primera instancia en sedes de tutela como la CTL 3199 del año 2020, ya la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia precisó que las reglas jurisprudenciales sobre la materia sentadas desde el año 2008 de ninguna manera han estado condicionadas a que el afiliado perteneciera al régimen de transición o tuviera un derecho consolidado, y que la suscripción del formulario y las anotaciones en el contenido no son suficientes para dar por acreditado el deber de información, pese a que los afiliados lo hayan firmado. Aspecto este último reiterado en providencias del 1 de julio de 2020, dictada dentro del asunto radicado 2611. Así las cosas, como la consecuencia natural de esa declaratoria de ineficacia de afiliación de mi representada al RAIS es que las cosas vuelvan a su estado original, como si tal traslado nunca se hubiese realizado, es igualmente acertado solicitarle se condene a la OI Colfondos, como su actual AFP, a devolver a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones todos los valores que hubiera recibido con motivo de tal traslado de afiliación de la señora Esperanza Pradas. Asimismo, se le solicita que, de ser favorable a los intereses de mi representada al momento de cumplirse dicha orden, los conceptos de tal traslado aparezcan discriminados con sus respectivos valores, juntos con el detalle pormenorizado de los ciclos IBC, aportes y demás información relevante que lo justifique. Reiterar que en ninguna parte hubo prueba por parte de las demandadas aportadas dentro del proceso que pudiera verificar o constatar que le hubieran informado a mi representada todas las consecuencias e implicaciones que acarrea ese traslado de régimen, que incluso en el interrogatorio de parte no se logró probar que le hubieran dado una información amplia respecto a los beneficios en cuanto al RAIS y al régimen de prima. En ese estado de la diligencia, me permito reiterarle a sus señorías acceda a todas y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda, y de ser favorable o viable el proceso, se les condena en costa. Muchas gracias. Muy amable. Doctora Amanda. Gracias, su señoría. Dentro del término que me da el despacho para presentar mis alegatos de conclusión, los hago de la siguiente forma. De acuerdo con las pretensiones incoadas en la demanda, el asunto a tratar no es otro diferente que una declaración de ineficacia del traslado de régimen de prima media a régimen de ahorro individual que pretende la hoy demandante doña Esperanza Prada Daza. Ahora bien, al verificar el acervo probatorio encontramos lo siguiente. La hoy demandante nació el día 20 de marzo de 1960, se afilió al entonces Instituto de Seguro Social y posteriormente se afilia a Vivir
en marzo de 1996, hoy Protección, y realiza un traslado horizontal a Colfondos y solo presenta una reclamación administrativa hasta el día 11 de mayo del año 2021 a Colpensiones, es decir, cuando tiene la edad de 61 años y 25 años posteriores al primer traslado realizado al fondo privado. Al respecto, pues debo resaltar que, si bien es cierto, pues la entidad que represento negó dichas pretensiones, tanto administrativamente y judiciales, porque pues en virtud de la ley 797, en observancia de la ley 797 del año 2003, que en su artículo segundo establece la libre escogencia al fondo entre regímenes pensionales, y que por razones financieras y de estabilidad en el mismo sistema, en concordancia con el artículo primero del decreto 3800 del año 2003, pues se limitó al afiliado que le faltaran 10 años o menos para alcanzar la edad de pensión, caso que nos ocupa. En consecuencia, por esta razón, pues la entidad que represento Colpensiones se ha negado y se ha opuesto. Si el despacho considera que efectivamente debe acogerse el criterio jurisprudencial, debo solicitar especialmente se exonere de costas a la entidad que represento, toda vez que también existe una posición jurisprudencial en el sentido que en los eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones públicas o privadas, al no reconocer o pagar prestaciones plenamente justificadas porque se tenga un respaldo normativo o porque sus posturas provengan de una aplicación minuciosa de la ley, sin que los alcances o los efectos sean en el momento dado, pueden dárselos los jueces o en función propia de la interpretación de las normas sociales ajustadas por los postulados y los objetivos fundamentales de seguridad social, como es el caso que nos ocupa. Entonces, debo solicitarle a su señoría que en tal caso pues se exonere a la entidad que represento Colpensiones. En estos términos dejo presentados mis alegatos con el único fin de que sean tenidos en cuenta al momento del fallo. Muchas gracias. Muy amable. Doctora Sara. Gracias, su señoría. Encontrándome en el término pertinente, me permito respetuosamente presentar alegatos de conclusión, en donde debe tenerse en cuenta que la vinculación que realizó la señora Esperanza Protección se dio de manera libre y voluntaria y con plena observancia de lo contenido en los artículos 3 y 271 de la Ley 100 del 93 y demás normas que se encontraban vigentes para el momento de la suscripción del formulario de afiliación, que para la época la vinculación de la demandante a mi representada era el único documento que exigía a las AFP conservar como prueba de la información suministrada a los potenciales afiliados, misma que obra en el expediente y que en ningún momento fue tachado por la parte actora, por lo que goza de plena validez procesal. Se solicita al despacho acogerse a lo dispuesto en el artículo 365 y 366 del Código General del Proceso y el acuerdo número PCA 16-10554 de fecha del 5 de agosto del 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, por el cual se establecen las tarifas y agencias en derecho, en el cual se consagra el criterio en el numeral 2, en donde habla de que para la fijación de las agencias en derecho, el funcionario judicial tendrá en cuenta dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o por la parte del litigio personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad que permitan valorar la labor jurídica desarrollada sin que en ningún momento y en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites. Al respecto, se debe tomar en consideración que la naturaleza de este proceso es de carácter meramente declarativo y que sus pretensiones están orientadas a una obligación de hacer, por lo que no se deben tomar en cuenta pretensiones pecuniarias para fijar un porcentaje o una tarifa exacta de agencias en derecho. Asimismo, solicitamos al despacho valorar al momento de la fijación y agencias en derecho en la baja complejidad de esta clase de asuntos, en atención al precedente jurisprudencial decantado y pacífico que ha establecido la Corte Suprema de Justicia sobre la ineficacia de la afiliación al régimen de ahorro individual, por lo que este proceso no requiere el apoderado demandante una gestión mayoritaria desgastante, toda vez que no debe controvertir un número considerable de excepciones,
El debate probatorio está centrado en negaciones indefinidas, sin apoyo de pruebas especiales o extraprocesales, y por el contrario se limita al decreto de pruebas documentales. Finalmente, resalto que Protección actúa de manera oportuna, diligente, atendiendo el principio de celeridad procesal, notificando de manera oportuna de la demanda y dando respuesta de forma inmediata, facilitando el desarrollo ágil del proceso, por lo que solicitamos considerar el buen actuar de mi representada al momento de fijar las agencias en derecho de este proceso y establecer un monto mínimo para este concepto. En el mismo sentido, en caso de acceder a lo pretendido por la demandante, solicito que no se condene a mi representada a trasladar con destino a Colpensiones los dineros correspondientes a cuotas de administración, seguros previsional, toda vez que estos son descuentos legales, exigibles y vigentes que se realizan en ambos regímenes. Es decir, que si la demandante hubiese permanecido afiliada al régimen de prima media, estos descuentos se hubieran efectuado exactamente con los mismos porcentajes. Debe recordarse además, su señoría, que estos dineros tienen una destinación específica determinada por la ley que no influye en el cálculo de la mesada pensional. Finalmente, respecto también de los seguros previsionales, se recalca al despacho que son dineros que no se encuentran en poder de mi representada, que fueron trasladados a una aseguradora que es un tercero de buena fe en el presente proceso y que ha sido la encargada de cubrir cualquier tipo de contingencia, de invalidez y de muerte de la demandante durante todo el tiempo que la misma ha estado vinculada con mi representada. Se debe asemejarse, su señoría, este seguro previsional a cualquier otro tipo de póliza donde se paga una prima de manera periódica para garantizar la cobertura de un riesgo. Sin embargo, el hecho de que ese riesgo no se haya materializado, para este caso la invalidez o la muerte, no implica la devolución de los dineros por parte de la entidad aseguradora. Dejo sentado mis alegatos de conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nereidis. Gracias, señoría. Entre la oportunidad me permito sustentar mis alegatos de conclusión. En el presente caso, entendemos que la parte demandante conoce cómo opera el régimen de ahorro individual. En este caso, pues mi representada siempre ha cumplido con el deber de informar. Jamás ha existido una omisión de la afiliación, como tampoco una indebida o equivocada asesoría. La demandante es una persona mentalmente estructurada que contaba con la capacidad de sopesar los argumentos manifestados por los asesores de mi representada a fin de determinar si realmente le convenía o no tomar dicha decisión. Entonces no es válido que después de estar varios años afiliada al régimen de ahorro individual, cuando evidencia que no logra cumplir con sus objetivos de ahorro, pretenda obtener la anulación de una afiliación que es completamente legal. No es procedente que después de haber permanecido por más de 20 años ante el régimen de ahorro individual, esta afirme que no se le dio una información necesaria para tomar una decisión consciente y objetiva. Frente al deber de la información que tienen las administradoras, este deber de asesoría fue hasta la expedición de la ley 1748 del 26 de diciembre del 2014 y el decreto 271 del 2015, donde se nos indica cuál es el deber de las administradoras, el de poner a disposición de sus afiliados las herramientas financieras que les permitan conocer las consecuencias de su traslado. Es decir, los traslados realizados por fuera de la vigencia de estas disposiciones no se les puede exigir que demuestren circunstancias sobre las cuales no había obligatoriedad como argumento para responsabilizarlos sobre circunstancias que son únicas y exclusivamente responsabilidad del afiliado. Teniendo en cuenta esto, decimos que mi representada siempre ha informado de manera adecuada y completa a la demandante con anterioridad a su vinculación acerca de las condiciones bajo las cuales opera el régimen de ahorro individual. Es entonces que resulta claramente demostrado que al suscribir el formulario de afiliación, la demandante deja constancia de que su elección fue efectuada de forma libre, espontánea y sin presiones. Es también importante hacer énfasis de que la demandante no aporta ninguna prueba tendiente a demostrar su afirmación, por lo que no puede certificarse la supuesta omisión por parte de Colfondos, pues esta siempre suministra de manera integral toda la información al afiliado. Así las cosas, dejo sustentados mis alegatos de conclusión, no sin antes solicitarle de manera respetuosa se sirva absolver a mi representada de todas las pretensiones incoadas en el escrito de la demanda. Gracias. Muchísimas gracias. Una vez escuchados los alegatos de conclusión, se profiere el siguiente auto. Teniendo en cuenta que ya se han practicado las pruebas en debida forma, se itera también si escuchó atentamente en alegatos de conclusión a cada una de las apoderadas de las partes y sin encontrar causal de nulidad que pueda invalidarlo a toda, procede este director del proceso
a constituirse en este momento en audiencia pública de juzgamiento conforme a las perspectivas establecidas en el artículo 80 del Código Procesal del Estado de la Seguridad Social, sin encontrar causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, para lo cual se profiere la siguiente sentencia en derecho. Así, la señora Esperanza Prada Daza, actuando por conducto de apoderado judicial, instaura demanda ordinaria en la oral en contra de Colpensiones, Colfondos S.A. y Protección S.A., solicitándose acceder a las siguientes pretensiones, abro comillas. Primero, que se declare la ineficacia del traslado efectuado a la señora Esperanza Prada Daza al régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad. Segundo, si se hallare en el decurso del proceso, declarase la ineficacia de todos los traslados efectuados de la señora Esperanza Prada Daza entre las distintas AFP que administran el RAIS. Tercero, que se declare como consecuencia de lo anterior que Esperanza Prada Daza siempre estuvo válidamente afiliada al RPM administrado por el ISO y Colpensiones y que no se surtieron los efectos legales y jurídicos que implica el traslado del régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones al régimen de ahorro individual con solidaridad. Cuarto, que se condene a Colfondos a trasladar a Colpensiones el monto total existente de todo lo ahorrado en la cuenta individual de mi procurado, junto con sus rendimientos, intereses y demás frutos generados, como también los gastos de administración y demás rubros que hubiese recibido de la demandante a título de cotizaciones. Quinto, que se condena a las entidades demandadas al pago de los demás derechos que se hallen probados dentro del proceso conforme a las facultades ultra y extrapetita que goza el juez laboral. Sexto, que se condene a las demandadas en costas y agencias en derecho, cierro comillas. En segundo lugar, como fundamentos fácticos de la demanda, como soporte de sus pretensiones, afirma la demandante que ha cotizado para el IS, hoy Colpensiones, que en su momento los gestores del fondo privado, protección, promovieron sin brindar información suficiente lo que tiene que ver con el tema del traslado de régimen pensional, que en este caso, a partir de los traslados que efectuó inicialmente a protección a partir de marzo de 1996 y posteriormente estando en el RAIS, se acudió a la AFP Colfondos a partir de agosto del 2014. También que mediante petición del 11 de marzo de 2021, dirigida en este caso a protección, se hizo la solicitud relativa al traslado y con las constancias de cálculos efectuados, las explicaciones brindadas en el documento del derecho de retracto y una carta que soportara lo correspondiente, que se solicitó el 15 de abril de 2021 a Colfondos, toda la documentación relativa al traslado y las constancias de cálculos efectuados, las explicaciones brindadas, el documento contentivo del derecho de retracto y la carta que soportara que a la demandante se le había informado el periodo de gracia contemplado en la ley 797 de 2003. También advierte que el 11 de mayo de 2021 se solicitó tener por nulo ante Colpensiones el traslado de régimen pensional y la aceptación de la afiliación al régimen de prima media, pero Colpensiones dio respuesta en el entendido de que no era viable atender la solicitud impetrada. Señala también que el traslado no cumplió con los requisitos previstos para ello, pues efectivamente no se acredita por parte de dicha AFP que el consentimiento del actor hubiese sido no solo libre y espontáneo, sino debidamente informado. En tercer lugar, la actuación procesal debe indicarse que una vez subsanada la demanda y mediante escrito del 7 de junio de 2022, se dispuso la admisión de la misma, se dispuso también la notificación a las convocadas a juicio, esto es a Colpensiones, como también surtiéndose la notificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y también se hizo lo correspondiente a la notificación a las demandadas Protección S.A. y Colfondos S.A. Cumplido ello dentro del término legal, Colpensiones allega escrito de contestación de demanda, como se aprecia también en el escrito que obra en el PDF 11 del dossier digital, en donde se opone a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, acepta como ciertos los hechos contenidos en los numerales 2, 4 a 7, 10 a 18, de los demás indicó no constar no ser ciertos y propuso como excepciones de fondo las que denominó aplicación del precedente establecido en la sentencia CL 373 del 2021, el error sobre un punto derecho no dice el consentimiento, prescripción, presunción de legalidad de los actos administrativos, color no debido, buena fe, inexistencia del derecho y el denominado genérica. A su vez, protección allega escrito de contestación, como se aprecia en el PDF 4 del dossier digital, en la cual se oponen las pretensiones del escrito de demanda y frente a los hechos contenidos en numerales 1 a 3, 6 a 18 indicó no ser cierto no constarles. Propuso como excepciones de mérito las que denominó inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos y el sistema general de pensiones, reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP, inexistencia de la obligación de devolver prima de seguro previsional,
cuando se declara la nulidad o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe. Colfondos, también como se aprecia en el PDF 12 del dossier digital, se opuso a las peticiones del escrito de demanda y formula, en este caso, oposición a las mismas en lo que tiene que ver con los hechos contenidos en los numerales 1 a 5, 7 a 18, indicó no ser cierto o no constarles, y presenta como excepciones de fondo las que denomina inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe, innominado genérica, ausencia de avisos del consentimiento, validez de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, ratificación de la afiliación del actor al fondo de pensiones obligatorias administrado por Colfondos, prescripción de la acción de solicitar nulidad de traslado, compensación y pago. Ahora bien, en la audiencia que trata el artículo 77 del Código Procesal del Estado de la Seguridad Social, se declaró agotada la etapa conciliatoria, esto es ante la falta de ánimo conciliatorio manifestado por las partes en la actuación judicial. Cumplido ello, se procedió a la etapa de saneamiento y fijación de litigio, se decretaron y practicaron las pruebas solicitadas por las partes, incluso se aceptó un desistimiento también presentado por la apoderada de la parte actora frente al interrogatorio que debía absolver el representante legal del Fondo Privado Protección S.A. Cumplido ello también, se dispuso el cierre del debate probatorio, se escuchó en alegatos de conclusión y procedió el despacho a constituirse en audiencia pública de juzgamiento sin encontrar causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado. Debe indicarse por parte de este director del proceso que se adoptaron las medidas necesarias con el fin de notificar en debida forma a cada una de las convocadas a juicio. Ello es mediante notificación por estado electrónico, posteriormente mediante comunicación vía telefónica, ello con el fin de informar que las actuaciones judiciales se iban a realizar a través de la plataforma Teams, destinada por el Consejo Superior de la Judicatura. Cumplido ello, se envió la correspondiente invitación vía correo electrónico institucional, la cual fue aceptada por los procuradores judiciales de las partes. Es por ello que se procede de las siguientes consideraciones así. Respecto de la naturaleza de Colpensiones, es una empresa industrial y comercial del Estado que funge como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio del Trabajo, cuya finalidad es la de otorgar derechos y beneficios establecidos por el Sistema General de Seguridad Social, consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política y también de conformidad con lo establecido en el decreto 4121 del 2011. En segundo lugar, dicho requisito de procedibilidad tiene que ver con la reclamación administrativa, el cual se encuentra acreditado en el presente asunto conforme a las documentales, en este caso visibles en el PDF 01 y 08 respectivamente, ello con el fin de cumplir con el requisito y de esta manera asumir el conocimiento del presente proceso frente a la entidad demandada. Como problema jurídico, en tercer lugar, se circunscribe en determinar si es procedente o no la declaratoria de eficacia de la afiliación de la demandante Esperanza Prada Daza y que pueda retornar al régimen de prima media administrado hoy por Colpensiones. En lo que tiene que ver con el traslado del régimen de prima media al RAIS, debe también indicarse que la aquí demandante solicita se declare la ineficacia del traslado del régimen de prima media al RAIS, argumentando que las demandadas al momento del traslado no le brindaron una asesoría transparente, completa, clara, veraz, oportuna y cierta respecto del traslado del régimen pensional. Colpensiones advierte que el traslado de los aportes se realizó con plena voluntad de la cotizante y que incluso, en este caso, la aquí demandante suscribió y firmó el documento ratificación que se ha visto con los más de 20 años que ha realizado cotizaciones al régimen de ahorro individual y que ahora no puede pretender desconocer dicha actuación. Conforme también a lo indicado por Protección, señala que se le brindó una asesoría completa, clara y comprensible a la demandante al momento de realizar su afiliación, la cual se hizo conforme a la normatividad de la época y también atendiendo las exigencias vigentes para el momento. De otra parte, Colfondo señala que se le informó de manera adecuada y completa a la demandante, incluso con anterioridad a su vinculación a dicha AFP, acerca de las condiciones bajo las cuales opera el RAIS y que la persona encargada de explicar tales condiciones es el asesor que tramita la solicitud a cada persona. Ahora bien, respecto a las pruebas practicadas en esta actuación judicial, se llevaron a cabo y conforme a las perspectivas establecidas en el artículo 60 del Código Procesal de la Seguridad Social, documentos estos que fueron decretados y en debida forma detallados por el director del proceso en el momento de decreto de pruebas, ello atendiendo a las perspectivas del artículo 60 del Código Procesal del Estado de la Seguridad Social, como son las que obran por la parte actora en el PDF 1 y 8 del dossier digital, Colpensiones en el PDF 11 del dossier digital, Protección en el PDF 14 del dossier digital y en el PDF 12 Colfondos S.A. del dossier digital. Dentro también de la oportunidad, la aquí demandante absuelve interrogatorio de parte y confiesa que es cierto que desde hace 27 años no está afiliada hoy a Colpensiones. También cuando se le pregunta el motivo por qué quiere retornar a Colpensiones, indica que porque no es, según sus palabras, no es lógico que se le vaya a pensionar con un mínimo después de haber aportado durante mucho tiempo con un salario
mucho mayor. También cuando se le pregunta por qué es padre 27 años, indica que intentó trasladarse y fue cuando en algún momento se acercó al Colpensiones y le dijeron que no se podía trasladar. También cuando se le indica por qué se le negó en esa oportunidad el traslado, indica que por el tiempo y que de pronto, dice la demandante, fue que se demoró en hacer dicho trámite. También cuando se le pregunta si había solicitado asesoría a Liz en su momento, cuando hizo el traslado, dijo que no. También cuando se le pregunta si ha solicitado también otras asesorías posteriores, vuelve e indica que no. También cuando se le pregunta si ha, en este caso, elevado o firmado solicitud de no pensional, dice que no. También cuando se le pregunta si los formularios que ella suscribió los había, en este caso, revisado, indica la demandante que simplemente por encontrarse prestando servicios a su empleador, incluso se ha enterado que había efectuado un traslado, en este caso, inicialmente de una AFP a otra AFP, y que simplemente ella firmaba los documentos. También cuando se le pregunta si, en este caso, si conoce las implicaciones o efectos jurídicos que pueden tener cuando se suscribe un documento, dice la demandante en respuesta que sí, y que ella los lee y hace las aclaraciones correspondientes. Cumplido ello, cuando es interrogada por la apoderada de Colfondos, cuando se le pregunta cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la afiliación, dice que llegó sin precisar fecha, hora y día. Dice la demandante, según su dicho, que llegó un señor a la oficina donde ella trabajaba en la Secretaría Distrital de Hacienda con información pensional que les favorecía en ese momento. También cuando se le pregunta cuál fue la asesoría que le suministraron los asesores, dice que en este caso que en el fondo iba a tener unas mejores garantías y que se iban a ver reflejadas en el pago de su pensión. También cuando se le pregunta cuántos asesores, dice que fue uno solo. También cuando se le pregunta si se realizó alguna pregunta de la información que le habían brindado, dice la demandante que no. También cuando se le interroga si tuvo la opción de escoger ese régimen pensional y específica de manera libre y espontánea, dice que en ese momento la demandante sí. También cuando se le pregunta si en algún momento ha presentado alguna reclamación, dice que no. Y también cuando se le pregunta de lo que le ofrecen en el régimen de ahorro individual, no le ha llenado expectativas. ¿Qué sucede? Dice la demandante que era cuando ya cumplía los requisitos de edad. Ahora bien, sobre el particular, observa el despacho que la afiliación de la demandante, en este caso vinculación dada al RAIS a través de los fondos privados, no se vislumbra provista de constreñimiento a la voluntad de la actora. Se tiene que establecer la información suficiente, en tanto se incumplió con el debido asesoramiento que le permitiera decidir con plena libertad su traslado de régimen, por lo que correspondía a Colfondos y Protección informar sobre las consecuencias futuras del traslado de régimen pensional. Es por ello entonces como el acervo probatorio se advierte que los fondos privados omitieron en su momento el deber de obrar en consonancia con el principio de eficiencia que informa el sistema de seguridad social, el tenor del literal A del artículo 2 de la Ley 100 de 1993, dando lugar a la situación desfavorable en que ahora se encuentra inmersa la demandante. Incluso en la sentencia de la Corte Suprema CL 68852 del 9 de octubre de 2019 se dispuso que, abro comillas, tal como quedó sentado en sede de casación antes de surtirse el traslado del régimen de prima media con prestación definida de ahorro individual con solidaridad, la administradora tenía el inexcusable deber de brindar a la afiliada información suficiente, clara, comprensible y oportuna sobre las características de los dos regímenes pensionales y las consecuencias reales de abandonar el régimen al que se encontraba vinculada, entre ellas la pérdida del régimen de transición. No obstante lo anterior, en el expediente no obra un solo medio de convicción que demuestre el cumplimiento de esa obligación, ello debido a que el formulario de afiliación apenas acredita el consentimiento del trabajador, pero no que se fuese informado a la luz de lo dispuesto en el artículo 97, numeral primero del decreto 663 de 1993, en armonía con los artículos 13 literal B, 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, cierro comillas. Incluso es sabido que para lograr un capital suficiente, los afiliados deberán efectuar aportes voluntarios, pues con solo sus cotizaciones obligatorias, el capital ahorrado alcanzará a cubrir el riesgo de vejez por un determinado lapso y en su defecto deberá ser disminuido su monto mensual. Es por ello entonces que en otro pronunciamiento, esto es en el radicado SL 56174-2019, la misma sala laboral de la Corte enfatizó sobre el deber de las administradoras de pensiones de brindar información clara, comprensible y suficiente en los afiliados, no solo en los favorables, sino principalmente en los desfavorables, situación que en el presente caso no se dio, en tanto los fondos privados omitieron este deber de información completo a la demandante. En otros radicados, es en sede de tutela, bajo el número STL 59412 del 13 de mayo de 2020, se dispuso que, abro comillas, tales apreciaciones del juzgador de instancia en modo alguno pueden ser atendibles para esta corporación, pues contrario entendido por este, entre otros en la sentencia SL
4426-2019, esta sala de casación precisó que 1. La suscripción del formulario de vinculación en modo alguno pueda entenderse como un consentimiento informado. La carga probatoria atribuida al afiliado a acreditar que su vinculación al fondo privado de pensiones fue producto de engaño, era una inversión desequilibrada de las obligaciones procesales. 3. La procedencia y la ineficacia no depende de que se compruebe la intención de retornar al régimen público de pensiones dentro de los 10 años anteriores al cumplimiento de la edad pensional. Y 4. No es ineludible que el afiliado pertenezca al régimen de transición, cierro comillas. Ahora bien, en lo que tiene o que guarda estrecha relación con la permanencia de la demandante en el RAIS en diferentes AFP, es decir, los movimientos entre administradores del régimen de ahorro individual, no significa una ratificación o convalidación del acto inicial de traslado cuando la validez del traslado está supeditada en razón al incumplimiento del deber de información. Para ello es pertinente señalar lo que en este caso bajo los radicados 5686-2021 y SL 584-2022 y SL 1926-2022, se reafirma lo siguiente, abro comillas. Ahora, en este punto, la Corte no pasa inadvertido que el tribunal concluyó que el traslado fue voluntario, pues la actora se afilió a otras administradoras del mismo régimen, lo cual respalda Colpensiones bajo la teoría de los actos de relacionamiento que pueden denotar el compromiso serio de pertenecer en el RAIS, y a su vez la recurrente crítica al indicar que el estudio de la acción de ineficacia debe centrarse simplemente en el cumplimiento del deber de información en el traslado inicial, sin que la afiliación misma suponga que ello se acató. Cierro comillas. Por las razones brevemente expuestas, este operador colige entonces que es procedente la declaratoria de ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS, determinación que implica, como ha sido en este caso decantado por la jurisprudencia, privar de todo efecto práctico del traslado, bajo la ficción jurídica de que la señora Esperanza Prada Daza siempre ha estado afiliada al régimen de prima media con prestación definida. Por último, el retorno de aportes del RAIS al régimen de prima media de las pruebas aportadas establece que al momento de trasladarse a las, en este caso a las convocadas en este juicio, Protección S.A. y Colfondos S.A. venía vinculada al régimen de prima media con prestación definida, y conforme lo señalado, se ordenará su retorno al régimen de prima media. En el mismo radicado del 9 de octubre de 2019, CL 68852, se dispuso que, abro comillas, los fondos privados de pensiones deben trasladar a Colpensiones la totalidad del capital ahorrado junto con los rendimientos financieros. Asimismo, se ha dicho que esta declaración obliga a las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han de ingresar al régimen de prima media con prestación definida, administrado por Colpensiones, SL 31989, 9 de septiembre de 2008, SL 4964-2018, SL 4989-2018, SL 1688-2019, cierro comillas. Es por ello entonces que Protección y Colfondos deben trasladar dichos valores a Colpensiones, y en caso de que se generen diferencias en relación con las equivalencias, serán las AFP quienes asuman el valor que corresponda. Además, se autorizará a Colpensiones para que pueda obtener por las vías judiciales pertinentes el valor de los perjuicios que pueda sufrir en el momento en que suma la obligación pensional de la demandante en montos no previstos y sin las reservas dispuestas para el efecto. Incluso también es de señalar que para el presente caso deberán los fondos privados demandados devolver a Colpensiones los gastos de administración y deberán retornar las comisiones, primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, como se indica en la SL 4964-2018, SL 1688-2019, SL 2877-2020 y SL 373-2021, ellos los porcentajes destinados a conformar el fondo de garantía mínima de pensión y los valores utilizados en seguros previsionales debidamente indexados a cargo con sus propias utilidades, como lo ha reiterado incluso la SL 2209-2021, ello por el tiempo en que la aquí demandante estuvo afiliada a cada una de las administradoras, en este caso, en virtud del restablecimiento de las cosas en su estado inicial, tal como también lo ha dicho la SL 2877-2020. También se dispondrá que en el cumplimiento de la presente sentencia judicial los referidos conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos aportes, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos IBC, aportes y demás información que lo justifique. Aunado a ello, también es pertinente señalar que durante la calenda en la que se trasladan esos recursos, habrá transcurrido en este caso un tiempo considerable durante el cual dicho valor habrá perdido poder adquisitivo, de allí que sea procedente su indexación, ya que su función consiste únicamente en evitar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y la consecuente reducción del patrimonio de quien accede a la administración de justicia causada en el transcurso del tiempo y su imposición que procede de manera oficiosa, sin que ello represente una condena adicional ni vulnere la congruencia entre la demanda y la sentencia judicial,
pues lo que se busca es garantizar es el pago completo e íntegro de la prestación cuando en transcurso del tiempo la evalúe. Para ello se acoge lo dicho en la SL 359-2021 y reitera en la SL 859-2021. En consecuencia, se declarará en esta oportunidad la ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS, determinación, en este caso, y conforme lo indicado, en el entendido de la ausencia de información sobre las desventajas que conlleva para la afiliada el cambio de régimen pensional y que en este caso deberá corresponder a las demandadas y disponer lo pertinente de, en este caso, de dar viabilidad al registro de afiliación de la señora Esperanza Prada Daza al régimen de prima media administrado por Colpensiones y la consecuente devolución de aportes o bono pensional si hubiera lugar, con base en los rendimientos generados por las cotizaciones percibidas, excepciones y costas por el resultado del proceso. El despacho se releva al estudio de las excepciones propuestas por sustracción de materia y teniendo en cuenta que las demandadas resultan vencidas en esta primera instancia, serán objeto de condena en costas, las cuales serán debidamente trazadas en su momento conforme a las perspectivas establecidas en el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable por integración normativa en virtud del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. En mérito de lo expuesto, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, Distrito Capital, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, por autoridad de la ley, resuelve primero declarar la ineficacia del traslado de régimen pensional de la parte demandante, señora Esperanza Prada Daza, identificada con la cédula de ciudadanía 39523513, a través del fondo administrado por las demandadas Protección S.A. y Colfondos S.A., teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia. Segundo, ordenar a Colpensiones autorizar el traslado de la demandante señora Esperanza Prada Daza, identificada con la cédula de ciudadanía 39523513, al régimen de prima media con prestación definida en las mismas condiciones pensionales que tenía al momento de haber sido trasladada al RAIS, teniendo en cuenta también lo expuesto en la parte motiva de este pronunciamiento. Tercero, ordenar a Protección S.A. y Colfondos S.A. trasladar con destino a Colpensiones los aportes efectuados por la demandante señora Esperanza Prada Sánchez de condiciones civiles indicadas en el régimen de ahorro individual con solidaridad, junto con todos los rendimientos financieros, frutos e intereses a que haya lugar, el bono pensional, los gastos de administración y lo que tiene que ver con primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia y los porcentajes destinados a formar el fondo de garantías mínimas y valores utilizados en seguros previsionales debidamente indexados con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento, en este caso, por el tiempo en que la aquí demandante estuvo afiliada a cada una de las administradoras del Fondo de Pensiones y Cesantías, sin que le sea dable efectuar descuento alguno de la cotización total realizada por la accionante, conforme a lo expuesto en la parte emotiva de este pronunciamiento. Cuarto, declarar también que Colpensiones puede obtener por las vías judiciales pertinentes el valor de los perjuicios que pueda sufrir en el momento en que suma la obligación pensional de la demandante en valores no previstos y sin las reservas dispuestas para el efecto. Quinto, declarar no probadas las excepciones formuladas por las demandadas, conforme lo expuesto en la parte emotiva de la presente decisión. Sexto, condenar en costas a las demandadas por haber resultado vencidas en esta primera instancia, teniendo en cuenta también lo indicado en la parte emotiva de la presente sentencia. De todo lo anterior, las apoderadas quedan notificadas en estrado. Se le concede el uso de la palabra en primer lugar a la apoderada de la parte actora. Muchas gracias, señoría, sin recurso alguno. Doctora Sara María. Sin manifestaciones, su señoría. Doctora Amanda. Gracias, su señoría. Me permito expresamente interponer el recurso de apelación contra el fallo que se acaba de proferir, toda vez que no se comparte el criterio del despacho. Por cuanto la declaración de ineficacia del traslado de régimen de prima media... Doctora Sara, ¿puede cerrar el micrófono? ¿Me hace el favor? Gracias. Ahora sí, doctora Amanda. Puede seguir. Por cuanto la declaración de ineficacia del traslado de régimen de prima media a régimen de ahorro individual conlleva consecuencias que afectan el patrimonio de la entidad que represento, Colpensiones. Porque si bien es cierto existe un criterio jurisprudencial en la Corte Suprema de Justicia, no es menos cierto que debe analizarse cada caso en particular. La hoy demandante no puede estar exonerada de su deber de ilustrarse frente a la decisión del cambio de régimen pensional. Esto de acuerdo con el decreto 2241 del año 2010, que establece expresamente las obligaciones de los afiliados del Sistema General de Pensiones. Igualmente, la hoy demandante no se encuentra disminuida en su capacidad para celebrar actos y contratos
y teniendo en cuenta que de su elección dependería su futuro pensional, es decir, fue negligente frente a este aspecto. Igualmente, la hoy demandante no hizo uso de los mecanismos legales para dejar sin efecto la afiliación al régimen de ahorro individual, como son el retracto y la rescisión. Mecanismos que están establecidos, que están expresamente escritos en el mismo formulario. Asimismo, es necesario tener en cuenta el pronunciamiento de la Corte Constitucional, sentencia 032 de 2009, del doctor Mauricio González Cuervo. Y como principio constitucional contemplado en el artículo 48, adicionado por el artículo 1 del decreto del acto legislativo 1 del 2005. Debo recalcar que el principio del interés general debe primar sobre el interés particular, por cuanto dicha declaración de ineficacia va a afectar el patrimonio público, toda vez que tendría que pagarse la pensión que llegare a percibir la parte demandante, y ya que su ahorro lo hizo de manera individual, no financió las pensiones del régimen de prima media. Es decir, su propio ahorro no será suficiente para financiar su propia pensión. Por lo tanto, con la declaración de ineficacia, se están vulnerando los principios constitucionales de solidaridad, equidad y sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social en pensiones. Esto de acuerdo con la sentencia C 1024 del año 2004 y la SU 062 del año 2010. Ahora bien, debo solicitar a los señores magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que en caso de que se confirme el fallo que se acaba de proferir, si se modifique o se revoque respecto a la condena que se hace hoy aquí en Costas a la entidad que represento, Colpensiones. Lo anterior teniendo en cuenta los siguientes aspectos. El primero de ellos es que Colpensiones no intervino en la decisión de la hoy demandante al trasladarse del régimen de prima media al régimen de ahorro individual. Un segundo aspecto es que Colpensiones no es el causante de que hoy se declare la ineficacia del traslado de régimen de prima media al régimen de ahorro individual, y así quedó consignado en las consideraciones del despacho. Tercero, Colpensiones es un convidado por obligación. Cuarto, Colpensiones, si bien es cierto, negó la solicitud realizada administrativamente, y como también en este proceso judicial se ha opuesto a todas y cada una de las peticiones, pues ha sido con fundamento en las normas jurídicas vigentes. Téngase en cuenta que la entidad que represento es una entidad del Estado que no puede apartarse de las normas vigentes. En este sentido, pues dejo presentado mi recurso con el único fin de que sea tenido en cuenta y se revoque o en su lugar se modifique los aspectos enunciados. Muchas gracias. Muy amable, doctora Nereidis. Su señoría, con todo respeto, hubo un momentico donde yo quedé sin señal en la parte de las costas. Quisiera confirmar si a Colfondo se le condenó en costas. Sí, doctora, sí, está condenada en costas. Ok, gracias. Dentro de la oportunidad me permito presentar recurso de apelación en contra de la sentencia dictada dentro de la presente audiencia, con todo respeto. Lo que tiene que ver con los gastos de administración, estos se encuentran sustentados por mandato legal. El demandante en la actualidad, como no logró cumplir con sus expectativas, y si no logra cumplir con los recursos suficientes en su cuenta de ahorro individual, lo que generan estos gastos de administración es multiplicar la cuenta de la demandante, y en esa medida pues no habría lugar a tales, a la devolución de tales gastos. Asimismo, como el afiliado no se ve afectado por el cobro de estos conceptos, dado que si hubiese estado en el régimen de prima media,
igual se hubieran causado el 3% para sufragar los gastos de administración y poder obtener la cobertura de los riesgos de invalidez y muerte. Y debe anotarse que estos gastos de administración devueltos no ingresan al Fondo Común de Régimen de Prima Media, sino que son recibidos por Colpensiones y por lo tanto aumentan su patrimonio. Asimismo, solicito también que frente a la imposición de las costas, tenemos para decir que estos se encuentran por una situación de justicia, los fondos de pensiones en este tipo de procesos no podemos conciliar, porque tal como se conoce, estos dependemos del régimen de prima media administrado por Colpensiones para poder recibir la afiliación del actor. Pero adicionalmente no se puede generar la devolución por cuanto la ley establece que cuando a las partes le falten menos de 10 años para adquirir su edad de pensión, no se puede generar este traslado. Es entonces que las AFP llegan a estos procesos sin la posibilidad de concurrir al mismo, toda vez que sin tener esa opción de poder conciliar, porque para que exista una conciliación deben estar de acuerdo todas las partes, y pues Colpensiones en este tipo de casos a través de su comité sostiene una postura no conciliatoria. Ahora bien, en relación a la póliza previsional, a la devolución de los seguros previsionales, la póliza previsional, esta es contratada por la AFP en beneficio y provecho de los afiliados, razón por la cual la entidad solo tiene un rol de intermediaria y en consecuencia esta solamente recauda las primas del seguro en nombre y por cuenta de la aseguradora. Y dichos recursos pues no ingresan al patrimonio de esta administradora. Por lo anterior, es improcedente que la AFP devuelva unos recursos que ésta nunca recibió. Desde la perspectiva de las aseguradoras debe señalarse que éstas prestan efectivamente un servicio y por tratarse de un contrato de ejecución sucesiva asumió los riesgos de invalidez y muerte del afiliado, y si los mismos se hubieran materializado le hubiera correspondido el pago de la suma adicional para financiar las correspondientes pensiones. Es decir, se trata de un contrato que fue debidamente ejecutado y cuyos efectos no se pueden retrotraer como consecuencia de la ineficacia. De esta manera, su señoría, dejo sustentado mi recurso de apelación, no sin antes solicitarle de manera respetuosa se conceda para que sea el tribunal quien en fallo de fondo absolvamos representar las pretensiones concedidas por este despacho. Muchas gracias. Muchas gracias. Auto, teniendo en cuenta que las apoderadas de las demandadas Colpensiones y Colfondos S.A. sustentaron en debida forma el recurso de apelación, se concede el mismo en el efecto suspensivo y ante el Honorable Tribunal Superior de Bogotá, sala laboral. Por secretaría se dispone la remisión del expediente digital o electrónico a efectos de que se surta en debida forma el recurso de alzada concedido. Todo lo anterior, las apoderadas de las partes quedan notificadas en estrados, no siendo otro el objeto de la presente audiencia pública virtual, se da por terminada la misma, agradeciéndoles nuevamente su asistencia el día de hoy. Que tengan un buen resto de día laboral. Buena tarde o buen día para todos. Mejor. Gracias, señoría. Buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Buen día. Buen día.